Gracias, Ara. Muchas gracias, Ara, y muchas gracias a todo el equipo de formación política de El PAN en Querétaro. Y bueno, como ya ha sido costumbre estos últimos miércoles, saludo a cada uno y cada una de quienes ya se encuentran conectados en esta tercera sesión del taller Comunicación Política con Perspectiva Ética, tercera y última sesión. Así que me da mucho gusto que hayan terminado este curso, que estén por aquí conectados, siempre muy puntuales. Y bueno, pues como ustedes saben, ya me conocen, mi nombre es Fernando Trejo Lugo y bueno, vamos a estar estas 2 horas conversando en este último módulo sobre la comunicación política con perspectiva ética. Así que vamos a comenzar comentando cuáles son los 4 puntos, perdón, que vamos a ver el día de hoy en este módulo 3 y que tiene que ver con, algunos seguramente ya lo conocerán, si no lo vamos a escuchar en un momento más, pero que son los 4 principios de Carlos Kasuga, este hombre eh, que tiene ascendencia japonesa y que actualmente es el director general de Yakult México, y que él, como parte de su filosofía de vida, ha diseñado estos 4 principios o 4 pilares para tener un buen desempeño, no solamente en la actividad empresarial, sino también en su actividad social, económica, familiar, y él siempre aplica estos principios de el bien, ¿no? Nosotros vamos a escuchar en una primera parte de la sesión del día de hoy, vamos a ver una conferencia de Carlos Kasuga, que me parece muy importante retomarla para de ahí partir eh, el día de hoy y poder conocer estos 4 principios y cómo los podemos aplicar a nuestra comunicación política, obviamente desde el punto de vista o desde la perspectiva ética. Así es que si no hay mayor duda, inquietud, comentarios en este momento, vamos a pasar al siguiente, que es este video. Me dicen si se ve bien y si se escucha, o si tienen algún problema, me lo dicen, ya sea para que lo resolvamos de este lado, o si es de su señal, que ustedes lo puedan resolver. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Yo soy 60% japonés, 60% mexicano. Soy un ser trato de ser un ser del 120%, teniendo el 10% de lo bueno que tiene Japón y el 10% de lo que tiene México. También soy orgullosamente exalumno de la Deutsche Schule Alexander von Humboldt. ¡Bravo! Jóvenes, para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, lo primero que tienes que hacer es empezar contigo mismo y con tu gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir 4 pasos. El primer paso es del bien ser honestos, del ser puntuales, del ser respetuosos, del ser disciplinados, del ser estudiosos. Si aquí somos 120 gentes y empezásemos la conferencia 10 minutos tarde, son 110 por 120 por 10, serían 1200 minutos. 1200 minutos entre 60 minutos que tiene cada hora, se hubiesen perdido 20 horas y las pierde nuestro México. Si un maestro en su clase tiene a 30 alumnos
y empezaste la clase 10 minutos tarde, son 30 por 10, son 300 minutos. 300 minutos entre 60 minutos se han perdido 5 horas de clase. ¿Y saben ustedes, jóvenes, cuándo se vuelven a recuperar esas 5 horas de clase? Nunca más en la vida. Es por ello que ser puntuales es de vital importancia. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a vestirte, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien, como si fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien, métele 2 goles al Perú, cuando menos anoche. Y si en la noche, maestros, van a hacer el amor, también háganlo bien. Y las personas que dan más de lo que reciben a su familia, a sus hermanos, a sus compañeros, a sus alumnos, a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus clientes, van a sentir el tercer paso, que se llama bienestar. Porque diste el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. Y eso se llama felicidad. Y las personas que siguen estos 3 pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, jóvenes, no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien. Porque de eso, como ustedes saben, ya están llenas las prisiones en México y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, de estos 4 pasos, del bien ser, bien hacer, bienestar, y que como resultado de ellos se llega al bien tener, creo yo que el más importante de todos ellos es el primero, del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el sistema educativo nacional, de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, excepto, lógicamente, la Deutsche Schule y el Liceo Mexicano Japonés, es que solo damos educación de conocimientos. Nos preocupamos desde pequeños por el 5, el 8, el 10 que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Ya en la licenciatura se preocupan por química, por física, por derecho, por cálculo, por biología, por anatomía, pero si se fijan son puros conocimientos. De lo que adolece nuestro sistema educativo nacional es que no se da educación formativa, educación de valores. Aunque en nuestro México hay 2 instituciones muy poderosas, Televisión y Azteca, que con sus telenovelas están descomponiendo totalmente la educación formativa de nuestra juventud, de nuestra gente, y los videojuegos también. Todo esto es lo que más perjudica la educación formativa de nuestra gente. Miren, imitando al colegio alemán, hace 40 años nosotros fundamos el Liceo Mexicano Japonés, una institución educativa donde hemos tenido el gran honor, pero también la gran responsabilidad de tener a hijos de presidentes de la República Mexicana, a hijos de gobernadores, a hijos de secretarios de educación, que mandan a sus hijos a nuestra escuela, no porque la colegiatura sea barato o cara, eso para ellos no cuenta. Los mandan a nuestra escuela porque tratamos de dar mucha educación formativa. Por ejemplo, en nuestro salón, en nuestra escuela, son los niños los que hacen el aseo de su escuela. Se les enseña cómo agarrar correctamente una escoba, cómo palanquear correctamente una escoba, cómo barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo exprimir una jerga, cómo enjuagarla, cómo gastar menos agua, porque la calidad, jóvenes, empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean ustedes cómo educamos en nuestras escuelas. A los chicos que más mal se portaron en la hora de recreo, que fueron Cuadri, Josefina, Enrique y Obrador, la maestra les dice, ahora de castigo recójanme la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se porta mal. Y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestras carreteras y nuestros mares. Cuando debemos de enseñar a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra gente, que la virtud más noble que debe tener el ser humano se llama limpieza, limpieza. Pero como nuestros hijos van creciendo en escuelas donde siempre se van a encontrar
disque mexicanos de tercera, que no tuvieron la oportunidad como la hemos tenido todos nosotros, ellos sí por necesidad, jóvenes, por miedo y por hambre, van a tener que estar barriendo y recogiendo toda la basura y todas las cochinadas que los alumnos tiran en los salones y en los patios de las escuelas. Y van creyendo que siempre va a ser así en México. Y es por ello que se van formando desgraciadamente patrones, directores, jefes, ejecutivos y empresarios, que eso sí tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, toallas blancas, y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. ¿Ustedes creen que el trabajador mexicano no tiene dignidad, no tiene orgullo, no tiene sentimientos? Y al ver esta diferencia, señores, es por lo cual el trabajador de México nunca se pone la camiseta de su empresa. Otra cosa que les enseñamos es que cuando tú naciste, cuando yo nací, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de $500,000. Pero no de $500,000 ni $500,000 de pesos. Les abrieron un cuentón de $500,000 de horas vida. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que regresan, que gastan sus horas, regresan de la escuela, se tiran inmediatamente en el sofá, agarran el control de la tele, a ver hasta que el dinero nos separe. Pero hay otros que invierten su tiempo, lo invierten trabajando, estudiando, leyendo, como nos hace falta leer, observar y cuestionar. ¿Por qué la luna se hace grande? ¿Por qué se hace chica? ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué deja de soplar? ¿Por qué la marea sube? ¿Por qué la marea baja? Cuestionarse y cuestionarse, y la vida es muy sabia. Va a premiar con muy buenos dividendos a aquellas personas que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel, y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros a aquellos individuos que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. El día de hoy, 4 de mayo del 2015, nunca más va a volver a nuestras vidas. El día de hoy nada más trae 24 horas, las cuales no las van a poder guardar para sus vacaciones de diciembre, ni las van a poder guardar para su vejez, jóvenes. No tienen más que 2 oportunidades, de invertirlas o de gastarlas. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes que estén invirtiendo todas estas horas con TED, porque van a ser las de mayor productividad para sus personas, para sus familias, para sus empresas, para nuestro México. También no sé si de aquí alguien haya ido al Japón, que levante la mano. Muy bien. Miren, ojalá algún día jóvenes puedan ir al Japón, al país de mis padres. Son 15 horas de vuelo desde México al Japón. Siempre van a llegar en la tarde o en el anochecer o muy temprano, porque en Japón después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión, porque no con el ruidero del Jumbo Jet van a levantar a los ancianos, a los bebitos o a los enfermos que duermen en los pueblos o en las ciudades de Japón. Siempre es el respeto a las mayorías. Por lo tanto, van a llegar en la tarde o al anochecer, échense una buena cena, con sushi, como decían acá, y descansen, por favor, de estas 15 largas horas de vuelo. Pero en la mañana siguiente yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Por favor, saquen su camisa o su blusa a lavar. Pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de $100, métanla en la bolsa de lavandería. Ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar. Y cuando regresen en la noche, van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los $100. Si no aparecen estos $100, yo en apuesta pública les pago 1,000. Y puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa que se da en ese pueblo. Cuando salgan a la calle, van a ver estaciones del metro, que alrededor de la estación hay cientos de bicicletas y de motocicletas, con que la gente va de su casa a la estación, deja su bici, deja su moto, toma el tren, se va a trabajar 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra su bici, agarra su moto, con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, la delegación de Benito Juárez, la de Coyoacán, la de Álvaro Obregón o el municipio de Huixquilucan ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl, acá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando nos deberíamos de preguntar, oye, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? Y se dan cuenta, ¿saben por qué?
porque allá en Japón se educa. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, deben ser de alguien. Si en la universidad, en el baño te encuentras un reloj, una cartera, un celular y no son tuyos, debe ser de alguien. Maestros también, si en la fiesta de fin de año se encuentran una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. Siempre es el respeto a las mayorías. Y ustedes saben lo que nuestro México desgraciadamente tiene que gastar, porque no damos esa educación de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Estos son valores que son muy importantes en la formación de nuestra juventud para que siga creciendo con mucho ánimo, con mucho esfuerzo en bien de nuestro México y en bien de sus familias. Ustedes vieron la tragedia que vivió el Japón hace 4 años con esta tragedia del tsunami. ¿Vieron acaso al ejército japonés cuidando que los japoneses no estuvieran haciendo actos de rapiña? ¿Vieron acaso a los japoneses saqueando supermercados? No. Ahora, el año pasado, en nuestro México, La Paz y Cabo San Lucas fueron arrasados por 2 grandes ciclones. Lo primero que ves es al ejército mexicano cuidando que la población no estuviera haciendo actos de rapiña. Ves cómo están saqueando supermercados. Y esto en verdad daña la imagen de nuestra patria, de nuestro México. Es por ello que yo les pido, jóvenes, que en verdad, en bien de México, cada actitud de cada uno de nosotros es importante. Lo primero que tenemos que tener todos nosotros aquí presentes como objetivo es que a México le vaya bien. Si a México le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a México le va mal, a todos nos va a ir mal. Por lo tanto, ¿cómo le puede ir bien a México? Pues trabajando más, estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más limpio. Si todos, cada uno de nosotros nos esforzamos en esta actividad, México puede ser una de las potencias más grandes del mundo, porque en verdad tu México es uno de los países más ricos de la tierra. México tiene petróleo, fauna, flora, minerales, desiertos como selvas, tiene una gastronomía, la comida yucateca, la michoacana, la oaxaqueña, tiene de todo. Es México, tu patria. Puedes beber tequila como tepache, puedes oír mariachis como huapangos. En verdad no hay otro país en el mundo que tenga toda esta riqueza que tiene nuestro México. Cuando Japón está durante 4 meses bajo la nieve, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plato. Nuestro México nos los da todos los días, jóvenes. Es por ello que debemos siempre vivir agradecidos a esta nación y a trabajar por México y esforzarnos por el bien de nuestro México. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre mis conferencias. Había un bosque muy hermoso, donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua, tratando de apagar este incendio. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice: gorrioncito, no seas tonto, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a achicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice: no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón. Felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran.
jóvenes estudiantes de la Deutsche Schule, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, sean como este gorrioncito y que todos los días, dejen caer 1 o 2 gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, México se los agradecerá y Dios los bendecirá. Muchas gracias. Bueno, ahí está este video, esta conferencia que dio Carlos Kasúa ahí en esta universidad. Me gustaría escuchar si alguien tiene algún comentario respecto a lo que vimos en esta conferencia. Sí, Pablo, tienes la mano levantada, ¿quieres comentar algo? Si gustas abrir tu micrófono, tu cámara, te escuchamos. Claro que sí, buenas tardes para Buenas todos. tardes. Al escuchar este cuento y al escuchar esto, todo lo que Carlos Garzúa dice, siempre me queda la pregunta, porque ya lo he escuchado varias veces. Y viendo pues la plática, el tema de nuestra plática aquí contigo, eh, Fernando, es que bajo la perspectiva de quién la política debe ser ética, del japonés, del partido, del Senado, del presidente, del Congreso, bajo cuál perspectiva la política debe ser ética. Al final de todo, pues, la única perspectiva que hay es la nuestra. Y la decisión está precisamente en la voluntad de cada quien para que las cosas se den. Y replicar lo del pajarito, eso es mi comentario. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Pablo. Me parece correcto el comentario y, y sí, como tú lo mencionas, la ética pudiera llegar a ser una cuestión de perspectivas y algo subjetivo que depende precisamente de algo que dice muy importante en la conferencia Carlos Casuga, ¿no? De la educación formativa, porque la educación formativa es la que nos da precisamente estos valores, o nos da el conocimiento de que existen estos valores, o de que existen ciertos valores, y cómo actuar respecto a ellos, ¿no? Más adelante vamos a hablar, como dices tú, vamos a mencionar que el ser humano tiene la libertad de decidir actuar de una o de otra manera, pero tratando de sacar una conclusión respecto al comentario que haces y la conferencia de Carlos Casuga, yo diría que la política tiene que actuar bajo la perspectiva del bien común y esa es la ética que debe seguir la política, buscar el bienestar de la sociedad, ¿no? Que es, al final de cuentas, a quien se debe y por quien está trabajando, porque son representantes de una sociedad que debe trabajar por su bienestar común y con base en esa perspectiva, actuar con valores y con esos principios éticos. Sí, Pablo, adelante. Sí, y basado precisamente en esto, lo que tú acabas de decir ahorita, Fernando, es de que pues debe haber una definición clara de lo que es política, ¿verdad? Porque si la ética es la que rige la moral y no puede haber moral sin ética, entonces tenemos que decir que la política debe de ser bajo una perspectiva personal. Es la buena relación interpersonal a través de nuestro lenguaje, y cuyo fin es lograr el bien común. Esta definición la saco yo, no sé si realmente sea la correcta, pero de hecho, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es sacar adelante una política y una relación interpersonal
¿verdad? Cívica, de una manera ética para asegurarnos la moral y vivir en paz de todos y desarrollarnos como debe ser. Otro punto que quiero también aclarar con respecto a la formación. Si nos damos cuenta que los directivos son los que forman, los directivos del partido, hablando del partido, son los que forman, ¿verdad? Y supuestamente los formados son los que capacitan. Así tenemos, por ejemplo, el sistema de capacitación en Acción Nacional. Bueno, el capacitador se forma a través de los directivos que los forman como capacitador, cuando en realidad el capacitador es el que capacita a la gente en general. Luego entonces debe de tener una buena formación, ¿verdad? De valores éticos para lograr pues penetrar en la conciencia cívica de todos los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Ojalá pues me pudieran corregir para ver si cómo ando. Pues. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Claro, el proceso formativo es algo que es continuo y es periódico y depende de diferentes grupos sociales, ¿no? Como personas, como ciudadanos, estamos formados o comenzamos nuestra formación desde la familia, que es el núcleo de la sociedad y que es el primer círculo en el cual comienza esta educación formativa, y de ahí va a pasar a la escuela, va a pasar a los grupos sociales con los que compartamos, ¿sí? Y después a los grupos a los que pertenezcamos, llámese como lo señalas tú, partido político, puede ser asociaciones religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, esta educación formativa va a estar presente constantemente, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad, pues, del individuo también, es importante señalarlo, que es responsabilidad del individuo también afrontar esta educación y actuar con base en lo que haya sido formado, porque vuelvo a repetir, el individuo estará en la libertad, porque los individuos podemos estar formados con ciertos valores, con ciertos criterios, con ciertos principios, pero al final tenemos esa libertad de actuar, ¿no? Es como que lo que nos diferencia de otras especies que trabajan como máquinas o que trabajan ya con un proceso, un procedimiento. En cambio, el individuo va a tener esa libertad de actuar y de definir lo que es correcto o lo que le conviene de lo que es incorrecto. Y esto aplica en lo social y en lo político, porque los políticos o las políticas también tendrán ese proceso formativo de valores, de todo lo que han vivido, de formarse en la escuela, en la familia, en el partido, en la religión, en todos los grupos sociales a los que pertenezca, y al final tendrá la libertad de decidir lo que es correcto o es incorrecto de hacer. Para llegar a algo de conclusión en este caso, señalamos lo mismo, ¿no? Que el bienestar común debería ser en donde el político centre qué es lo que conviene. Si le conviene a la sociedad, entonces está bien hacerlo. Si no es conveniente para la sociedad, entonces será incorrecto de hacer. Bien. No sé si aquí alguien más quiere comentar algo respecto a lo que vimos en la conferencia o de lo que comenta Pablo o lo que hemos estado comentando hasta ahora. No sé si ahí hay algún mensaje en el chat, vamos a ver. Dice Nicolás, coincido con el compañero Pablo, sin embargo, sí resulta necesario que empiece la acción por una persona. Bien, gracias por el comentario, Nicolás. Pues bueno, esta conferencia entonces es el punto de partida del módulo que vamos a ver el día de hoy, que son estos 4 principios que, como lo dice este empresario, Carlos Casuga, no aplica únicamente para temas empresariales, sino es una filosofía de vida y creemos importante que es una filosofía que puede y que debe aplicarse además a los asuntos políticos. Y creo que conforme iba desarrollando este tema,
me doy cuenta que esta es una doble lección, porque no solamente aplica a la comunicación política y al ejercicio como tal de la comunicación política, sino también aplica al proceso político como tal o al actuar de nuestros políticos. Entonces, vamos con el primer punto, que es el bien ser. Ahí en la conferencia, Carlos Casuga define este principio como el bien ser, que tiene que ver con ser honesto, lo menciona él, ser puntual, ser limpio, responsable y trabajador. Y estos criterios de honestidad, de puntualidad, de limpieza, de responsabilidad y de trabajo aplican totalmente en la política para nuestros políticos, a quienes ejercen esta labor política, pero también aplica a la comunicación política, ¿no? Entonces, por eso eso lo voy a repetir solo ahora, pero vamos viendo esta lección como una lección dual, ¿no? Aplica en la comunicación política y aplica en la política. Entonces, estamos hablando de que la política requiere de políticos que sean honestos, ¿sí? Es decir, que se conduzcan siempre con la verdad, sin decir mentiras, sin ocultar la realidad, ¿sí? Que tengan pues ese principio de honestidad al 100%. A mayor honestidad tendremos mejores políticos. Nuestros políticos serán cada vez mejor, nos representarán mejor y la sociedad votará o los apoyará o confiará en ellos, ¿sí? Se requiere también este valor que yo lo considero también importante, que es el de la puntualidad, ¿no? Lo decía, me gustó el ejemplo que Carlos utiliza porque él lo menciona así, si somos 10 personas, comenzamos 30 minutos tarde, pues serán 300 minutos en total que estaremos perdiendo de el tiempo de todas y todos aquí juntos, ¿no? Porque esos 30 minutos por separado los pudimos haber invertido en otra acción y ya por eso en suma hacen 300 minutos. Por eso es tan importante la puntualidad. Bueno, este tema de la limpieza, él lo dice a manera literal, pero también figurativa, ¿no? Es decir, a partir de la limpieza comienza todo, de vivir en espacios limpios, de trabajar en espacios limpios, de poder hacer esa limpieza tanto física como mental, como de trabajo, que podamos desarrollar y tener un entorno integral y que este entorno sea limpio, ¿no? Bueno, la responsabilidad y el trabajo me parece que son valores fundamentales para la política. Imagínense si tenemos un político o una política que no es responsable de sus actos, pero tampoco que no es responsable de la sociedad a la cual está coordinando o a la cual debe liderar o debe gestionar, pues tendremos un mal resultado. Entonces necesitamos a alguien que sí sea responsable y también que sea trabajador, trabajadora. Es decir, si queremos políticos que realmente den resultado y que ese resultado se vea, que se vea el trabajo que realizan, que no sean políticos que nada más les gusta aparecer en la fotografía o en el discurso y que al momento de las acciones no se vean reflejadas, ¿no? Es decir, si buscamos o si el ideal del bien ser es aquel político que realmente esté trabajando, que realmente se le vea que llega temprano y puntual a sus actividades, que durante toda su jornada está dando resultados, que está gestionando, que está eh, inaugurando obras, que está inaugurando programas, que asiste, que además supervisa. O sea, sí queremos ver esos políticos que realmente están trabajando y que se quedan su jornada completa, ¿no? Hasta que sea la hora de cerrar y que incluso
eh, después de que ya hayan cerrado, él pueda seguir atendiendo los asuntos públicos. No decimos que no puedan tener una vida privada o una vida social, claro que la pueden tener. Sin embargo, durante el periodo que ellos están al frente, sí se busca y sí se pretende que sean mínimo el primero en llegar y el último en irse. El político, la política deben poner el ejemplo a sus demás colaboradores, al demás equipo de la administración, porque un político siempre, siempre, siempre va a ser un líder, nunca un jefe, ¿no? Seguro que quizá ya en este proceso de formación han tenido cursos de liderazgo y, y son muy diferentes las visiones de un líder que la de un jefe, ¿no? Un jefe es aquel que da órdenes, que todo el tiempo está presionando para que se hagan las cosas, que tiene que estar detrás de su gente ahí, casi que picando las costillas, pero sin él mover un dedo porque las cosas salgan, sino que todo a través de sus colaboradores. Y un líder es aquel que con el ejemplo, es aquel que enseña, es aquel que está no detrás presionando, sino al frente impulsando. Entonces, el político tiene que tener esos dotes de liderazgos y por eso tiene que ser alguien trabajador, ¿no? No alguien que esté dando órdenes desde su oficina, porque entonces ese no es un político que tenga una perspectiva ética o que tenga este principio del bien ser. Sí, Pablo, adelante. Sí, el comentario está muy apropiado para lo que ya en las anteriores pláticas que tuvimos contigo, nos hablaste de los elementos de un discurso ético. Esos elementos pues, son responsabilidad, respeto y coherencia. Aquí estamos hablando del ser honesto. Y el ser honesto, pues se implica estos tres elementos del discurso. El discurso que escuchamos en los políticos. Y sobre todo la coherencia, ¿no? La coherencia que es precisamente la base de la honestidad. ¿Qué es lo que dices y qué es lo que haces? Eso es importantísimo y creo que nos ha faltado mucho eso. La honestidad, sobre todo, es sumamente importante. Si no somos honestos, pues no vamos a ser puntuales, tampoco limpios, responsables y trabajadores. La honestidad, esta es la base de todo, en cuanto a lo que dices y en cuanto a lo que haces, de, 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 pues con respecto a lo que es lo coherente, ¿verdad? Y eso es lo que son los valores y que pues nos hace falta mucho en el partido hablar de esos valores, porque a través de esos valores es como creamos nuestra actitud y la actitud, ¿verdad? Va hacia el comportamiento, hacia lo que expresamos a los demás. Y lo que expresamos, pues no es nada bueno, ni ha sido nada bueno en la actualidad. Luego entonces no somos honestos. Entonces, sí, esto es excelente siempre y cuando estemos repite y repite y repite la importancia que tienen los valores para construir actitudes y después tener comportamientos adecuados para poder vivir sanamente y tener unas buenas relaciones interpersonales. Básicamente, también nos dijiste en el anterior de que la política son palabras. La política está formada de lenguajes, obviamente de palabras. Y las palabras destruyen o construyen. Va a depender de cómo las utilices de una manera honesta. Esa es mi participación. Esto lo digo así, tan así, tan así, porque pues me llega después de 20 años estar como capacitador, no hemos podido lograr pues hacer que se lleve a cabo la formación y no tanto la capacitación para hacer que la gente entre al partido. Hay que formar verdaderamente en los principios y valores, o los valores y principios de Acción Nacional. Y de ahí entonces nace el concepto de la actitud política en base a los valores. Eh, bueno, pues mi participación y gracias por escucharme.
Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias por el comentario. Y sí, totalmente de acuerdo. La honestidad es la base del bien ser. Y, y sobre la formación también totalmente coincido que estos espacios, como el que estamos el día de hoy, como los que constantemente esta secretaría está aperturando para que los cuadros se sigan formando, son indispensables. Pero también, como bien lo dices, es regresar pues a los documentos básicos, ¿no? Todos los partidos políticos tienen estos documentos básicos donde vienen sus principios éticos, morales, que van a guiar la conducta de quienes deciden militar en un partido político. Entonces, también es importante, como tú bien lo mencionas, regresar a esos documentos y estudiarlos y actuar conforme a lo que dicen estos documentos básicos. Muchas gracias, Pablo, por el comentario. Claro, vamos avanzando eh, con esta leyenda, ¿no? Que se requiere de la integridad y la autenticidad personal del comunicador político. Aquí estamos hablando del bien ser en la comunicación política, porque quien esté al frente de el área de comunicación o quien tenga una responsabilidad de comunicación política, incluso, incluso que el político no tenga a alguien contratado para su comunicación política, eso no quiere decir que no por eso debe dejar estos valores. Se necesita que el comunicador político tenga integridad y autenticidad. Esa será la base ética que guía su conducta y el carácter y la coherencia, también lo mencionaba Pablo, entre lo que se es decir, entre lo que es el político o lo que es la dependencia, lo que es la institución que estemos comunicando y precisamente el mensaje que vayamos a decir a la sociedad. Debe existir siempre esta coherencia entre lo que se hace o lo que se es y lo que se comunica, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de este rol del bien ser en la comunicación política, que tiene que ver con estos dos valores que ya mencionábamos, que es congruencia entre valores personales y los mensajes que se transmiten, así como el de autenticidad. El ser auténticos tiene que ver con honestidad, que la honestidad nos va a ayudar a generar esta confianza y credibilidad en el discurso político. El político, y ya lo hemos comentado, em, cuando es candidato, y muchas veces cuando son candidatos nuevos, porque ya también recuerden que ya estamos en México en un relevo generacional en donde muchos de los candidatos y de las candidatas ya vienen, son nuevos, están saliendo apenas, están comenzando a hacer una carrera política y lo único que van a tener son sus palabras. Es lo más valioso con lo que van a competir, con sus palabras. Obviamente también es importante su trayectoria, a lo mejor estudios, la experiencia que tengan, pero las palabras va a ser algo fundamental. Entonces, eh, con las palabras adecuadas y que estas palabras se construyan a través de la honestidad, obviamente esto va a generar confianza y credibilidad en el discurso político. Y obviamente queremos hablar de honestidad en positivo, es decir, que la verdad que se diga no sea para confesar, porque ahorita vamos a ver un ejemplo que todos acá conocen, o la mayoría me imagino, de que sí había un candidato muy honesto, pero era honesto para decir las fechorías que había hecho. Y entonces no se trata de eso, se trata de sí ser honesto, pero tener también un bien actuar, que es uno de los siguientes postulados. Esto va a generar la confianza y la credibilidad en los discursos políticos. Y justo eso nos lleva, el bien ser, como bien lo decían, el bien ser nos va a llevar a el bien hacer. Es decir, una persona que
tiene esos valores, que tiene esos principios éticos, que sí sabemos que está en la libertad de escoger entre lo que le conviene y lo que no le conviene, ¿sí? Pero que tiene perfectamente bien definidos sus valores, su ser, entonces eso lo va a llevar a un bien hacer, a un bien actuar, es decir, a que todo lo que hace, lo hace bien desde un principio. Ajá. Y el bien lo vamos a juzgar o lo vamos a poner en términos de juicio, ¿no? Es decir, en hacer el bien, en buscar siempre cómo hacer el bien. No solamente hacerlo bien, como decía en la conferencia Carlos Casuga, ¿no? Porque una cosa es hacerlo bien y otra cosa es hacer el bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque para hacerlo bien, hasta una maldad podemos hacer, pero hacerla bien. Ajá. Entonces, aquí vamos a considerar más bien hacer el bien. La política debe siempre buscar hacer el bien. ¿A quién? A su sociedad, ¿sí? A las personas a las que gobierna, a las que lo eligieron. Y bueno, no solamente a los que lo eligieron, porque a veces también vemos que lo platicábamos la sesión pasada, ¿no? Hay veces que los gobiernos llegan y quieren gobernar solamente para quienes les apoyaron. Y oye, espérame tantito, no, no se trata de eso. Eso no es hacer el bien. Hacer el bien es gobernar para todos, porque vivimos en una democracia donde la mayoría ya te eligió como su representante, pero no eres únicamente y exclusivamente gobernador de esos que votaron por ti, sino que representas a todos. Entonces tienes que hacer el bien para todos. ¿Desde cuándo? Desde un principio. Desde que se llega a la administración hay que hacer el bien. Desde que estamos en la campaña hay que hacer el bien. Desde que estamos formándonos para llegar a algún puesto de elección popular o que estamos dentro de una administración pública o una dependencia, hay que hacer el bien. Hacer el bien se refiere precisamente a estas prácticas que demuestren un compromiso ético en comunicación política, pero también en la política, que demuestren el compromiso ético que tienen nuestros políticos, nuestras políticas, y que sea una aplicación de los principios éticos en la forma en la que se comunica y también en la forma en la que se actúa. Ok, aquí tenemos un mensaje. Gracias, sí, exactamente, desde esa concepción, Pablo, desde que el bien es un juicio que viene desde lo moral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del bien hacer en la comunicación política? Bueno, en la ética, la acción comunica más que las palabras. Entonces, es fundamental que las acciones que realizamos, ya sea que como dependencia o desde nuestra actividad política, como representantes o como funcionarios, nuestras acciones sean por hacer el bien, ¿sí? Y esto, obviamente, una vez que se comunica, pues nos va a generar esa confianza, nos va a generar esa credibilidad del que estamos haciendo las cosas no solamente bien hechas, sino por un bien y por el bien de las personas. Los actos políticos deben reflejarse con los valores que promueven en el discurso. Eso habla también de la congruencia que debe existir entre lo que se dice, hablamos de los discursos éticos, ¿sí? Que tienen que ser hechos con valores, que tienen que ser responsables, lo que ya comentábamos, los principios éticos de los discursos, pero que también en esos valores que se hablan también se reflejen nuestros actos, nuestras acciones. Es decir, la coherencia entre el mensaje
y las acciones políticas va a fortalecer la confianza que nos da la sociedad. Cuando logramos ese equilibrio de principios éticos entre lo que decimos y lo que hacemos, va a haber una coherencia. Y si tenemos esta coherencia, la sociedad nos lo va a agradecer a manera de legitimarnos y fortaleciendo la confianza con nuestros gobiernos. Y como tercer punto, llegamos al bienestar, ¿sí? El bienestar tiene que ver con algo interior, ¿sí? Es de manera, como lo plantea Carlos Azuga en su conferencia, el bienestar tiene que ver con estar bien con nosotros mismos, que eso nos ayudará a estar bien con la sociedad. Entonces, vamos ligando el bien ser, el bien hacer y el bienestar. Porque si yo hago las cosas bien, si yo decido ser bien, actuar bien, voy a estar bien conmigo mismo, porque sé que los valores que tengo, lo que promuevo, las acciones que hago, lo que digo, me va a ayudar a estar bien conmigo mismo. Y esto se va a ver reflejado hacia los demás, porque el bienestar también significa dar más de lo que se recibe, entregar de más. Y los políticos, las políticas tienen que tener bien grabado este principio, el dar más de lo que se recibe, porque siempre al estar al frente de esta gran responsabilidad que es un cargo público, debes de dar el más, debes de dar más de tu 100%, debes de dar más a la sociedad, más de lo que quizá te van a retribuir, incluso hablando económicamente, ¿no? Porque sabemos que esto pues tiene una remuneración económica, pero no podemos medir la remuneración económica con lo que le damos a la sociedad, siempre tiene que ir más allá, ¿bien? Y esto, si logramos tener ese efecto de pasar del bien ser, el bien hacer, el bienestar, va a ser un sinónimo de felicidad plena, porque vamos a tener esa plenitud, esa calma de decir, somos, actuamos y estamos bien con nosotros de manera interna y al exterior con la sociedad con la que interactuamos o a la que representamos. En la comunicación política, el bienestar se refiere a ese impacto positivo que la comunicación ética va a tener en la sociedad. Y es eso que la comunicación le va a dar de manera positiva o lo que vamos a beneficiar a través de la comunicación a nuestra sociedad, generando evidentemente un entorno de confianza, de respeto y de bienestar colectivo. Es cuando a través de la comunicación nosotros le retornamos al ciudadano sus beneficios. ¿Y cuáles van a ser los beneficios que les va a dar la comunicación? Bueno, pues tener una sociedad informada, tener una sociedad participativa, tener una sociedad que puede confiar en sus gobernantes porque hay transparencia, porque todo se comunica con principios éticos, y también el tener un canal abierto para la sociedad donde las personas van a poder acudir a comunicarse con toda la confianza de saber que a través de esta comunicación se van a resolver sus necesidades. Recordemos que uno de los objetivos del gobierno o de las administraciones públicas es gestionar y resolver o satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la administración pública, porque para eso los ciudadanos contratamos a los gobernantes, para eso les pagamos, para eso pagamos impuestos, para eso
votamos, para eso les delegamos esta representación, ¿no? Para que nos resuelvan esas necesidades que como sociedad tenemos. Entonces, la comunicación se vuelve ese canal abierto de información y de comunicación en donde el ciudadano puede ejercer esta petición de que sean resueltas sus necesidades. Y en la medida en la que nosotros comuniquemos de forma ética, podremos satisfacer esas necesidades siempre y cuando hagamos lo que hemos decidido lo que hemos dicho en sesiones anteriores, que la comunicación reciba los mensajes de la sociedad y que recuerden que desde el área de comunicación no es que resolvamos las necesidades, sino que debe existir una comunicación interna a partir de la cual nosotros tengamos la capacidad de canalizar a las áreas correspondientes estos mensajes, estas peticiones, y las áreas correspondientes se encarguen de dar respuesta a las necesidades. Y por último, el último paso que hace la comunicación es precisamente informar a la ciudadanía cuál es el estatus de esa gestión, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos este círculo virtuoso en donde generamos el bienestar tanto de la política como de la comunicación política. El bienestar también será una meta de la comunicación política. Como lo mencionaba hace un momento, la comunicación política debe tener como un objetivo final el bienestar de la comunidad. Que la comunidad, con lo que se le informa, con los datos que se les da, con este proceso de comunicación y de gestión pública que se realiza, al final lo que debemos devolver es el bienestar. Y esto va a contribuir a la estabilidad social, la participación cívica, es decir, que los ciudadanos participen activamente, y pues, a la legitimidad política, que no es otra cosa más que la aceptación de la sociedad o el nivel de confianza o de aceptación de la sociedad en su gobernante, en su representante popular. Y con esto continuamos en la trama de que sigue siendo una suma de los anteriores principios, llegamos a lo que es el bien tener. Para nuestro conferencista que vimos al inicio, el bien tener es esta suma de los tres principios que va a dar como resultado que el individuo, la persona que ha manejado esos tres principios de manera correcta, le va a generar, estos principios le generarán un bien tener en cuanto a recursos físicos, financieros, sociales. Es decir, que todo el comportamiento, todos estos principios que hemos venido comentando, estos tres principios, nos van a dar como resultado que la persona tenga recursos financieros, físicos, sociales, pero que estos recursos sean bien habidos, es decir, que hayan sido obtenidos de manera correcta. Y esto pasa evidentemente en la política, ¿sí? Porque la política es pueden decirlo, es un oficio, una profesión, es una actividad que tiene una remuneración económica y que tiene satisfacciones personales, sociales, físicas, económicas. Pero aquí la diferencia es que si nosotros actuamos bajo estos cuatro principios, al final el resultado va a ser que lo que tengamos sea con base en nuestro trabajo, en nuestra honestidad, en nuestro bien hacer, en que generamos un bienestar para la sociedad, ¿sí? No como en ocasiones hemos visto casos de políticos que se han enriquecido de una manera ilícita. Y eso no es un bien tener, dice Carlos Casuga, ¿no? Porque te está saltando los otros tres principios y quieren llegar
únicamente, a veces personas que participan en política tienen esa idea errónea de que se viene a la política a hacer riquezas, a hacer negocios o a ganar, hacerse millonarios. Y quieren únicamente tener, sin bien tener, ¿no? Solo el tener. Y se saltan todos estos principios y sí, muchas veces se puede llegar a lograr, pero cuando eso sucede es porque no hubo un principio ético, no hubo un seguimiento de esta ética y entonces volvemos al punto inicial, no actuaron conforme al bien común, actuaron conforme al bien individual, es decir, a lo que les convenía como persona y no como colectivo, no como sociedad. Entonces, el bien tener, para poder lograr un bien tener, es necesario eh, actuar, ser y estar bien al interior y al exterior con la sociedad para poder lograr algo de manera honesta y de manera em, respetuosa. Por aquí estaba viendo algunos comentarios en el chat. Sí. Gracias, Horacio. Nos comenta como resultado el bien común que persigue el Partido Acción Nacional. Bien, claro, lo que comentábamos, que hay principios en donde está bien definido cuál es el bien común que se pretende, ¿no? Y entonces hay que trabajar en esos objetivos, hay que volver a esos principios y decir, el bien común de la sociedad representa esto y como representantes, como militantes, como simpatizantes, trabajar para que se consiga ese bien común. Gracias. Y Klaus dice, coincide totalmente con Diego. Bien, y por aquí Pablo tiene la mano levantada. Si gustas abrir tu micrófono, adelante. Sí, es muy importante esto, el bien tener. El bien tener es que la mayoría de nosotros, la gente, pues empezamos por el bien tener para poder hacer y después a ver si somos, ¿verdad? Entonces, estamos al revés. Primero queremos tener, queremos saber qué es lo que nos van a pagar para poder hacer, para poder ver qué es lo que puedo hacer, si lo puedo hacer o no. Si me vas a pagar poquito, pues es mucho lo que voy a hacer, entonces yo no quiero hacer nada. Entonces, ¿yo quién soy? Soy lo que me van a pagar, soy lo que voy a obtener, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos hacer, mucho menos voy a lograr ser. Esto es muy importante porque también los recursos de los cuales que se está hablando aquí, ¿verdad? La suma, dice la suma de los tres principios anteriores, lo que dará el bien tener en recursos físicos y financieros, no, en recursos físicos, financieros y sobre todo espirituales, porque necesitamos sentir lo que vamos a hacer. Necesitamos sentir como seres que somos, ¿verdad? Tenemos que sentir lo que vamos a hacer para poder tener. Entonces, aquí le hace falta esto, el recurso físico, financiero y además espiritual, porque de eso se trata. Este es un concepto, no por corregir, sino simplemente por abonar un poquito más. Ahora, nuestro partido, desde un principio, del 39, 1939, dijo, no a la acción política inmediata. No es porque no queramos hacer política, ¿no? Lo que pasa es que no estábamos preparados para enfrentar la política, ¿verdad? Que no estaba definida, que era corrupta y que pues teníamos nosotros que empezar a entrar con los valores y abonar con los principios y poco a poco ir entrando al concepto político y lograr pues posiciones superiores. Entonces, eh, no podemos lograr tener, no deberíamos de haber hecho eso.
tenemos que prepararnos primero para poder entrar al toro por los cuernos, porque el toro con el cual nos vimos por más de 80 años, que es el PRI, pues nos cornó. Y aquí estamos donde estamos, como lo acabas de decir, Fernando, vamos a tener que empezar otra vez con los principios, con los valores de Acción Nacional. Y sí, definitivamente nos dieron en la torre y tenemos que empezar desde abajo otra vez y empezar a obtener esa filosofía, ese gran entusiasmo de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Entonces, es muy importante la formación, sí, pero tenemos que decidirnos, no porque, como muchos he escuchado, muchos políticos dentro del partido, de que no podemos hacer nada con los principios. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder. Primero tenemos que tener el poder para poder hacer. Pero primero tenemos que tener poder para poder hacer. Ahora sí, como digo los borrachos, hazme el favor, un favor. No es posible. Si no somos, si no nos buscamos y nos encontramos nosotros como lo que realmente somos, ¿verdad? Panistas o no panistas. Ok, y ya me voy a ir más allá. Ahí la dejo y gracias por escucharme. Hombre, gracias Pablo, gracias por la aportación y claro, se, se toma en cuenta y totalmente, ¿no? Tiene que ver también con esta cuestión espiritual que nos va a generar el tener estos cuatro principios. Aquí tiene la mano levantada Elda, si estoy correcto, es que tu nombre está... Sí, es correcto, es Ah, correcto. Elda, sí, adelante. Yo me gustaría nada más precisar algo. Siento que en el bien ser está parte de lo espiritual que habla el compañero Pablo, porque hablábamos de honestidad, integridad, yo agregaría vocación de servicio en el caso de la política, y la humildad. Creo que por ahí es donde embonaría yo la parte que habla Pablo. Por eso lo concentra, creo que el autor y a su vez usted como ponente, el bien tener en recursos físicos y financieros, porque implícitamente en el bien ser hay todas estas cuestiones espirituales de las que habla Pablo y que hablaba en su momento también Gómez Morín. Regresar a todo esto es cuando le da la calidad o esa mística al ser humano. ¿Es cuanto? Gracias, Elda. Sí, también me pareció que en el bien ser cabe un tanto el espiritualismo, pero está bien hacer esa reafirmación de que debe existir, ¿no? Bien, Juan, adelante, tu micrófono ahí, listo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, también coincido con lo que dice la compañera, que también debemos de ser humildes, ¿no? No nada más por estar dentro de un partido nos vamos a sentir importantes, ¿no? Digo, todos somos iguales y debemos de, bueno, y el ciudadano nos tiene que ver como un partido, como lo que es una escuela de ciudadanos, ¿no? Que nosotros formamos ciudadanos, ¿sí? Y trabajamos por de ser subsidiarios y solidarios con el ciudadano, ¿sí? Y si nosotros somos subsidiarios y solidarios con el ciudadano, vamos a dar los resultados, ¿no? De ahí emanan los resultados, ¿no? Empleando esa mística, esa verdad o narrativa que el partido siempre ha tenido, ¿sí? Para que los ciudadanos estén convencidos y tengan la certeza de que si hay un municipio gobernado por el partido, ahí se ve la diferencia, ¿no? Se ven los resultados, se ven los hechos, ¿sí? Y no las palabras como dicen los opositores, ¿no? De que ellos nada más dicen palabras y no lo cumplen. En cambio, los gobiernos que tiene
de los alcaldes o presidentes municipales o gobernadores, ahí se ve la diferencia, ¿no? El buen trabajo y los buenos resultados. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y sí, también coincido contigo en esta parte de los valores, de la humildad, y que lo tienen que tener todos, todos, porque de verdad que a veces pareciera que los que traen bien puestos los principios, los que se saben, los estatutos, los principios básicos, los postulados de la fundación, pareciera que a veces solo son las bases, los militantes, los simpatizantes, y muchas veces al representante se le olvida o no pasó estos cursos o se le olvidó o llegaron ahí. Entonces, creo que esto, como bien lo dices, tiene que ser de todos. Todos, tiene que ser algo integral, en donde todos estén eh, de acuerdo, que todos los conozcan y que no solamente los conozcan, porque una cosa es conocerlos, pero otra muy diferente es ponerlos en práctica, ¿no? Así que muy bien, gracias por el comentario, Juan. Bien, continuamos con esto del bien tener en la comunicación política. Se refiere a contar con todos los elementos, con los recursos, las herramientas, todo lo que se necesita para ejercer una actividad como la comunicación política de manera ética y también efectiva. Entonces va a incluir a los medios materiales, pero también al conocimiento. Recuerden que en las primeras sesiones hablábamos de que se necesita contar con un equipo profesional. ¿Y por qué con un equipo profesional para hacer comunicación política? Porque necesitamos que tengan los conocimientos necesarios para poder ejercer esta labor tan importante. Se requieren también habilidades, el acceso a la información, se requiere tener la suficiente capacidad de poder ejercer una comunicación. Muchas veces me ha tocado que vemos relegada el área de comunicación social o de comunicación y la vemos ahí que depende de una secretaría y que luego hay una dirección y que luego hay un departamento de comunicación y ahí tenemos a una o a dos personas haciendo todo el trabajo de comunicación, ¿no? Y lo mandan hacia el final del eslabón de todo lo que representa el trabajo político. Ahí no existe un bien tener, ¿sí? Porque no hay las condiciones necesarias que requiere la comunicación para poder informar a la sociedad. ¿Y qué es lo que qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, que va a tener deficiencias nuestra comunicación, que no va a poder realizar el trabajo de manera efectiva y a lo mejor de ética sí, porque quienes estén ahí pueden ser personas muy éticas y correctas, pero no vamos a tener este bien tener que le funcione o que le sirva a la sociedad pues para lograr un bienestar. Entonces es algo que va conectado. Para poder generar una buena comunicación política se requiere tener lo necesario y la sociedad requiere esta comunicación política porque es el área que se va a encargar de informarlos, que se va a encargar de transparentar las acciones, los discursos, los programas, el trabajo que realiza el gobierno. Entonces, ahí tan importante es la comunicación política, tan importante es lo que hace comunicación política que como lo que puede llegar a ser una secretaría. Nada más que a la comunicación política nunca la ponemos a nivel de una secretaría, pero sí es importante el trabajo de esta área. Y tan importante es que se requiere contar con recursos adecuados, necesitamos tener un equipo capacitado, un equipo completo. Hemos hablado ya en otras ocasiones de todo lo que conlleva tener un equipo de comunicación para poder desarrollar eficientemente su trabajo, que tenga acceso a tecnologías de comunicación, que tenga un profundo conocimiento del contexto social y político. Esto es súper importante porque se requiere de este conocimiento para poder actuar, para poder ser, para poder hacer.
Entonces, em, es necesario que contratemos o que nosotros mismos nos profesionalicemos en la comunicación política y que podamos tener este manejo de el conocimiento sobre el contexto social y político del entorno en el que vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar esto, miren. Estos son los ejemplos. Traigo poquitos ejemplos, son muy rápidos. Este es un ejemplo que creo que la mayoría conocen. Es un exalcalde de Nayarit, que fue, por cierto, 2 veces alcalde, y que aquí se confiesa con su pueblo porque ya todos sabían que este alcalde había robado y en un mitin se confiesa. Y bueno, ya saben lo que sucede, ¿no? Que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito, porque está bien pobre. Poquito, de una resuradita. Nomás una resuradita. Así es como Hilario Ramírez. Entonces, este es Hilario Ramírez, alias Lallín, quien admite, algunos podemos decir, bueno, es que ahí está siendo honesto, que es uno de los principios, ¿no? Pero sí, fue honesto en ese momento de decir que robó, pero su comportamiento definitivamente no fue el ético en su gestión, en su administración. ¿Por qué? Porque le robó a la presidencia. Es un principio, perdón, estaba más bien quebrantando un principio ético, ¿sí? Que es el de integridad, es el de honestidad. Eso ya, al momento de haberle robado a la presidencia, aunque después se haya confesado, él ya rompía con toda ética política y ética profesional y todavía rompe con los principios de la comunicación ética, porque todavía que hace este tipo no debería estar siendo honesto y pidiendo disculpas, debería estarse entregando a las autoridades, no en campaña política, ¿no? Pero bueno, ahí lo tuvimos y bueno, por ahí que volvió a ganar además esta campaña. Exacto, Pablo, no deja de ser inmoral. Exacto. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo, otro reciente. ¿Qué tal este? Que también seguro lo llegaron a escuchar. Vean esto, Egan. O sea, Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. mucha pierna, nada más era mi rodilla, ¿no? Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues que yo nada más me veo así. Perdón, perdón. ¿Ya? Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna. ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, no, hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Perdón. Bueno, de este video hay muchas cosas que decir. Primero, en ese momento era el senador, todavía no era gobernador de Nuevo León, y dejó ver y mostró y comunicó a toda la nación que era una persona machista y que incluso tenía un problema de posesión sobre su esposa, ¿no? Porque prácticamente a él le dice, es que tú eres mía, ¿sí? Tomando a Mariana como algo de su propiedad, como si fuera un objeto. Entonces, aquí esto me parece a mí que es un ejemplo de, no solo de un comportamiento no ético, porque sí lo es, o sea, es un comportamiento que queda fuera de la ética de una persona, sino que además muestra que no tiene un equipo preparado o en ese momento no tenía un equipo que lo asesorara y que le dijera, oye Samuel, pues no está bien esto que estás haciendo,
o que le pudiera de pronto decir ahí, no te pases, ¿no? ¿Cómo tratas así a una mujer que es tu esposa y que además pues estás haciendo una transmisión en vivo que te está viendo miles de neoleonenses y después millones de mexicanos, porque pues esto se viralizó, ¿no? Y ya por último, que bueno, además de hay ejemplos muchos aquí en México recientemente, no lo puse, pero hoy justamente vi otro ejemplo muy similar de un alcalde electo que también subió un video a sus redes sociales. Ya ustedes se lo investigan por su cuenta. Es un alcalde también de este mismo estado eh, que subió a sus redes sociales un TikTok en donde dice, me casé con, eh, an- dice que, no sé, antes de cuando estaba soltero desayunaba solo y ahora desayuna con un perico, algo así. Y entonces después voltea a la cámara y es su esposa que está contándole algo de su vida cotidiana o una historia o algo, pero a su esposa le dice que es un perico, ¿no? Entonces, híjole, son estos casos en los que el gobernante debería primero cuestionarse si lo que está a punto de realizar es algo ético, algo que le conviene, y no solamente a él, a la sociedad que representa. Porque además ellos son líderes, ellos son ejemplo de jóvenes, de niños, de niñas, de generaciones nuevas que van a crecer con esos gobernantes, ¿no? Entonces ahí lo dejamos al análisis. Y por último, híjole, esta imagen no se cargó. No sé si es mi internet o qué, pero se las voy a platicar igual porque este es creo que el peorcito de todos. A lo mejor también recientemente se volvió a hacer viral porque este tweet originalmente es del año 2013, me parece, y es de Gerardo Fernández Noroña, que actual presidente del Senado, que en sus redes sociales, en su Twitter, publicó palabras más, palabras menos, algo así como que poca en tal gasolinera, los baños cuestan 7 pesos. Oriné en la coladera. Bueno, creo que el tweet habla por sí solo y creo que va en contra de cualquier principio ético de los que aquí hemos comentado y sobre todo lo que mencionamos en esta última parte de comunicación política con perspectiva ética. Eso no habla ni de un bien ser, ni de un bien hacer, ni de un bienestar, ni de un bien tener, ¿no? Porque eh, este personaje, pues desde ese momento ya era legislador, porque él lleva muchos años siendo legislador, ¿no? Entonces ya era un representante popular, era un líder seguido por algunos militantes de ese partido, y que bueno, estas eran sus maneras de comunicar, ¿no? Y que no dista mucho a la realidad actual. Entonces, lamentables estos ejemplos en sus 3 casos, 4 con el que les platiqué que recientemente salió, son, eh, son comunicación política que no está para nada construida desde una perspectiva ética. Y bueno, con esta frase, eh, quiero comentarles que la ética es esa capacidad que tenemos las personas de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y actuar en consecuencia, actuar en cualquier circunstancia. Recordamos siempre que la ética va a estar ahí, la ética va a ser parte de nuestro proceso formativo y que nosotros como individuos tenemos esa libertad de actuar de manera correcta o de manera incorrecta. Y yo les digo que siempre que estemos en política, hagamos las cosas de manera correcta. Y ahora sí, a ver, voy a leer comentarios. Nos dice Pablo, se ven los valores con los que cuenta y su actitud se refleja como conducta en discurso público. Muchas veces es cierto, porque
estos ejemplos a lo mejor están fuera de la vida pública, es decir, no están dentro de su actividad política como tal, y es su actividad privada o su actividad social, pero eso influye definitivamente en cómo son como políticos, ¿sí? Así es que eh, definitivamente su ética no está del todo adecuada, correcta, porque ellos tenían la decisión, fíjense, y ya con esta palabra, con esta frase, ellos tenían la decisión de actuar de esa manera o actuar de otra y decidieron actuar de la manera incorrecta. José Luis, ¿quieres hacer un comentario? Ahí tienes tu mano levantada. Si quieres abrir tus micrófonos, adelante. Sí, Fernando, buenas tardes a todos. No sé si quepa la pregunta, pero no quiero quedarme yo sin hacerla. El actuar de varios políticos o el actuar de los que pones como ejemplo y que aún siendo ya legisladores o teniendo ya un cargo público, ¿no tiene que ver también el partido que lo sigue postulando, el partido que lo sigue respaldando para que sigan ellos ocupando esos cargos? Gracias, José Luis, por la pregunta. Hay una complicidad, pero la complicidad es triple, ¿sabes? Primero, por los que hacen las acciones, ¿no? De ahí, bueno, habría que primero hacer un juicio, o esas personas deberían hacer un juicio hacia su interior del por qué seguirse postulando si tienen estos comportamientos. Sí, de acuerdo. Posteriormente viene, como tú bien lo mencionas, ¿no? El partido político que los postula. En el caso de Lallín, me parece que él fue alcalde por partidos diferentes las dos veces y después se lanzó como candidato a gobernador independiente. Entonces, bueno, pero aún así, los partidos tienen una cierta corresponsabilidad de seguir postulando, como bien lo dices, a personas que ya causaron hechos o actuaciones en donde se ha comprobado su falta de ética. Ajá. Pero en tercer lugar, por eso digo que es una complicidad tripartita, también está el de la sociedad, que lo sigue eligiendo. Porque tanto el caso de Lallín, como el caso de Samuel, como el caso de Noroña, se han vuelto a elegir. O sea, no es como que tuvieron esta situación y después ya perdieron sus elecciones, no. Los tres volvieron a ganar elecciones, ¿no? Entonces, por eso considero que es algo tripartita. Persona, partido, sociedad. Entonces, perdón, entonces es ahí donde cabe pues esa postura de lo que nos comentaba Carlos Casuga, ¿no? Que nuestra sociedad, pues no está muy bien, que digamos que necesita una formación en valores, ¿sí? Para Totalmente. poder generar esos cambios. Y pues ojalá ahorita como lo mencionas también, que estamos viviendo un cambio generacional, pues yo creo que quienes tenemos tiempo dentro de un partido político, creo que nos corresponde parte de esa formación a los nuevos cuadros, ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo, José Luis, contigo. Y es que sí, a las nuevas generaciones también vienen fuerte, vienen empujando, pero les hace falta que justamente quienes ya tuvieron esta preparación, quienes ya tuvieron estas bases, pues estén ahí con ellos, apoyándolos, impulsándolos y dándoles esta experiencia, conocimiento y principios que requerirán para desarrollar su actividad política. Así es que muchas gracias, José Luis. Te agradezco mucho tu comentario y Gracias, tus Fernando. dudas. Gracias. Y bueno, ya faltan, vamos a pasar las conclusiones rápidamente, pero recuerden que hoy tenemos la evaluación, así que no se vayan a desconectar. Ya estamos a punto de pasarles el enlace porque esta evaluación es muy importante para que se les pueda otorgar su constancia de participación. Así es que no se vayan. Terminando esta diapositiva de las conclusiones, hacemos espacio para realizar la evaluación y aquí mismo vamos a estar retroalimentándonos.
Ok, como conclusiones, el bien ser es la base de la autenticidad y la credibilidad en la comunicación política, pero también en las personas, en nuestros representantes. El bien hacer va a reforzar la coherencia entre el discurso y la acción, es decir, hacer las cosas no solamente bien, hacer las cosas bien y para el bien, que generen un bien. El bienestar se logra cuando la comunicación política contribuye a un bienestar colectivo, donde todas las personas puedan estar bien y donde promovamos la justicia y la cohesión o esa unión, ese tejido social. Y por último, el bien tener asegura que se tengan los recursos necesarios para actuar, que estén disponibles, que podamos llevar a cabo con esos recursos una comunicación política, ética y efectiva en donde de manera integral todos estemos beneficiados. Y bueno, ahora sí, antes de hacer el cierre y de pasar a comentarios finales, vamos a la evaluación. Aquí tenemos este QR, pero también les voy a estar pasando por el chat, ya que me agregaron al chat de... Aquí está. Les voy a estar mandando en el chat el link para que puedan entrar a la evaluación. Vamos a dar, yo creo que 10 minutos es suficiente. Ahí igual me van dejando un comentario o van levantando el dedito, la manita, ya que vayan terminando su evaluación para saber que ya la han completado. Ahí ya les envié el link de la evaluación. Si me dicen si les llegó y si tienen algún problema para abrirla o para contestarla, aquí estaré conectado. Dice Georgina, no puedes abrirlo. Si me puedes comentar cuál es el error, lo estás intentando desde el enlace o desde el QR. Dice Pablo que lo mande. Ok, ok. Lo voy a mandar también por el chat del Zoom. Permítanme un momento. A ver, ahí sí me dicen si ese lo acabo de enviar por el chat de aquí del Zoom. Ya también está en el grupo de WhatsApp. Y aquí en el QR también lo pueden escanear y les debe abrir el formulario. Por ahí si me pueden ir confirmando aquí en el chat quienes ya pudieron abrirlo, quienes ya están contestando, si ya terminaron, cómo les fue, qué calificación sacaron, o si tienen alguna duda también, aquí la vamos resolviendo. Ok, ahí nos comenta Horacio que todo bien con el link. Gracias. Vamos a estar dando hasta las
19:50 para contestar el cuestionario. Cualquier duda, comentario, la pueden hacer llegar aquí o abrir su micrófono. Todo bien. Ok, por aquí ya Elda ya terminó. Ramón Agustín también. Juan Olvera, Klaus, Nicolás. Bien. Gracias, Georgina. Blanca también. José Luis, muchas gracias. Ok, ya están casi terminando todas y todos. ¿Cómo van? Ya casi. Aquí me aparece que tenemos 14 respuestas recibidas y estamos conectados 21, así que todavía faltan algunos y algunas. Bueno, vamos a dar 3 minutitos más y cerramos por ahí la sesión.
Bueno, pues yo creo que prácticamente ya terminaron de contestar. Así es que podemos continuar. Y bueno, estaba revisando ahorita ahí las respuestas en tiempo real porque nos genera rápidamente el cuestionario las respuestas correctas y noté que en la última, sí, la última pregunta referente al bienestar, no estaba puntualizada la opción correcta, entonces a todas las que contestaron cualquiera de las tres, se las marcó como incorrectas. Entonces, eso ya no lo podemos volver atrás, pero sí les digo que quien haya contestado que el bienestar es dar más de lo que se recibe, contestó correctamente bien y entonces se puede sumar un punto más a la calificación que les haya puesto al final. Y aquí también lo haremos para efectos de evaluación. Les aumentaremos ese punto a quienes hayan contestado correctamente esta pregunta. Así es que, bueno, pues con esto no me queda más que despedirme de otro curso más. Esperemos que no sea el último, pero bueno, me da mucho gusto haber compartido con ustedes nuevamente estas 3 sesiones. Les agradezco, ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales. Mi nombre es Fernando Trejo Lugo. Me pueden encontrar como Fercho Trejo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Allí en todas las redes sociales estamos presentes, así es que es un gusto poder conversar y si tienen alguna duda podemos seguir comentando ahí a través de las redes sociales. Ya también me agregaron al grupo del curso, entonces cualquier duda, cualquier comentario, cualquier asesoría que quieran darnos, que quieran comentarnos, pues ahí estaremos con mucho gusto respondiendo. Agradezco de nueva cuenta a la Asociación de Consultores Políticos en Querétaro, a Beatriz Rocha, que es la presidenta de esta asociación, y evidentemente a la Secretaría de Formación Política, encabezada por la licenciada Maricruz y todo su equipo de trabajo, Ara, Frank, muchísimas gracias siempre por estos espacios. Y aquí seguimos a la orden para seguir compartiendo con ustedes o aprendiendo con ustedes, porque también nos ha tocado estar ahí escuchando otros cursos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, José Luis, Horacio, gracias. Un gusto. Gracias, Fernando, gracias por todo. Saludos. Saludos. Gracias, gracias. Gracias. Ahora no sé si Muchas estás por gracias. ahí. Gracias a Gracias. todos, gracias, Gracias, ya Fernando. Fernando. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bonita ponencia. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches Buenas a todos noches, y gracias por gracias. todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.